¿Cómo están, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos una vez más a este programa de entrevistas jurídicas que se transmite a través de la multiplataforma del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP, el medio de comunicación más leído, especializado en derecho del Perú. Bien, esta tarde tenemos un invitado especial, nos visita luego de algún tiempo el doctor César González Hunt, profesor de Seguridad Social en la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio líder del estudio PPU en Perú. Le damos la bienvenida, vamos a hablar, como lo indica el titular de esta transmisión, sobre las propuestas de campaña de siempre, de toda la vida. Cada vez que hay una jornada electoral, un año electoral, como es el caso del 2026, escuchamos lo mismo. Vamos a recordar en buena medida si estas propuestas y si acaso son mínimamente viables. Incluso muchas de ellas ya han estado alertando a los especialistas en materia de seguridad social a través de algunos proyectos de ley que se han presentado el año pasado. Así que, vamos, no nos sorprendería que algunas de esas propuestas legislativas hoy se conviertan también en planes de gobierno, en propuestas de campaña. Para que aprenda usted a identificar, estudiante de derecho, amigo abogada, público en general, si acaso estas propuestas serían o no viables. Hemos invitado al doctor César González Hunt, un especialista en la materia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la tribuna de entrevistas de LP. Buenas tardes, Francisco. Un gusto estar nuevamente en LP y especialmente en tu programa tan sintonizado. Muchas gracias a usted, doctor, por visitarnos. A ver, la propuesta de siempre rumbo a las elecciones 2026, este año es un año electoral, muchísimos candidatos, muchísimos planes de gobierno, muchísimas propuestas y seguridad social. Las pensiones, los pensionistas, es un tema clave y un grupo que también podría ser eventualmente decisivo para elegir a nuestros eventuales diputados, a nuestros eventuales senadores, aunque ellos no van a tener iniciativa legislativa, pero vamos, tienen una posición también sobre el sistema previsional. En principio, doctor César González Hunt, una de las propuestas que también el año pasado, 2025, se planteó a través de algunos proyectos de ley, fue la de devolver los aportes de la ONP. ¿Eso es viable? ¿Sería viable eventualmente? Si nos ponemos creativos de pronto, hagamos un esfuerzo, ¿podría ser factible? A ver, yo quisiera comenzar por el principio. Tú has puesto de relieve un tema central y medular que no debería estar ajeno en esta campaña política, ¿no? La trascendencia de la protección social. Sí. Y ahí permíteme ir lo más breve posible respecto de la importancia de lo que es la seguridad social, en este caso en pensiones, ¿no? Sí. Para la vida en comunidad. Un muy reconocido profesor y tratadista español en Derecho de la Seguridad Social, Joaquín Aparicio Valdés, decía que la seguridad social es la columna vertebral del Estado social y democrático de derecho. La columna vertebral. ¿Tú imaginas un ser vivo que pueda subsistir sin columna vertebral? Eso es la seguridad social. Eso representa la seguridad social en la vida en comunidad. Recordemos los fundamentos de la seguridad social. ¿Para qué existe la seguridad social? Y la seguridad social existe para efectos de dar protección ante un estado de necesidad. En este caso, sobre lo que tú me preguntas, la edad avanzada de los trabajadores. La teoría clásica de la seguridad social en pensiones nos marca que una forma relevante de una sociedad otorgue protección social a sus trabajadores, a las personas que viven dentro de esta comunidad, es el establecimiento del pago de una prestación dineraria cuando las personas llegan a una edad correcto elevada, a la vejez, en las cuales la fuerza laborativa de las personas va a ir amenguando progresivamente, ¿no? Sustituimos el ingreso regular como trabajador por el ingreso del inactivo, del pensionista.
Y en el sistema de la ONP, el sistema público de pensiones, se estructura de forma tal que los trabajadores en activo realizan periódicamente, mes a mes, aportaciones a un fondo común, del cual se detrae el dinero para pagar a los inactivos, a los pensionistas. En la idea y en la esperanza que cuando los trabajadores activos lleguen a la condición de inactivos, las nuevas generaciones de trabajadores, con sus aportaciones regulares, van a proveer del dinero para efectos de que estas personas reciben una prestación pensionaria. La iniciativa legislativa a la que tú te refieres, a la posibilidad de que, al igual que se ha dado en el sistema adverso o sistema alterno, que es el privado de pensiones, donde hay una identificación entre el fondo que uno va construyendo y la persona en particular, a diferencia de ese binomio, esa clara correspondencia entre cuenta individual de capitalización y trabajador con proyección a pensionista en el sistema privado de pensiones, en el sistema público, lo que se hace es colectivamente hacer una aportación a un fondo común, del cual saco yo el dinero en tiempo real para pagar a los pensionistas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que en el sistema público, en el cual existe un aporte colectivo a un fondo en que yo detraigo el dinero para pagar en tiempo real a los pensionistas, cómo puedo identificar esa aportación de la persona al fondo común y pueda retirar ese dinero? Eso no existe, eso es incompatible. ¿Podría no identificarlo y a todos pagarle lo mismo? Pero si hago eso, estoy perjudicando el fondo común del cual se saca el dinero para pagar a los pensionistas. Porque si yo detraigo ese dinero que aporta el trabajador activo, ¿no es cierto? Porque la idea es, yo soy trabajador activo, yo aporto, ese es mi dinero, y entonces yo puedo rescatar ese dinero de la cuenta individual de capitalización. Sí. En el sistema público de pensiones eso no existe. Es una aportación colectiva. Es justamente la exteriorización del principio más relevante de la seguridad social, que es el de la solidaridad. Todos aportamos a este sistema en la idea de que todos tengamos algún beneficio en el sistema, y en el cual, a diferencia del sistema privado de pensiones, en el sistema público de pensiones, no hay una identificación entre la persona aportante y el dinero que se aporta al régimen, al sistema. ¿Por qué? Porque somos solidarios con todos, con la comunidad. Yo aporto más al sistema para que el que aporta menos al sistema reciba más que yo en el sistema. Eso es la seguridad social, una perspectiva clásica, ¿no es cierto?, de lo que es la seguridad social en pensiones públicas. Entonces, una iniciativa que busque que las personas que aporten a ese sistema puedan recoger del sistema público ese dinero, lo único que va a hacer es detraer el fondo común y que va a llevar a la necesidad de que el Tesoro Público, que periódicamente complementa las aportaciones en el sistema público de pensiones, tenga que aportar cada vez más dinero a costa de todas las personas, estén o no estén afiliadas al sistema. Eso me parece interesante. Acaba de decir usted de que hoy ya no alcanzan con los de la ONP, el sistema de ONP ya no tiene suficiente dinero y que el Estado tiene que sacar de aquí el Tesoro Público para pagarle a los pensionistas de la ONP. ¿Es así? Efectivamente, eso es desde hace muchos años atrás. Hay una periódica subvención del Tesoro Público, o sea, de todos los peruanos, hacia el sistema público de pensiones. Pero eso no es inconstitucional. Porque no es... si yo soy AFP, permítame, si yo soy AFP, yo he elegido ser AFP, ¿por qué le tienen que pagar a un ONP de mis impuestos? Porque el sistema público de pensiones es un sistema que es exteriorización de un reconocimiento del Estado social y democrático de derecho. Perú adscribe a un modelo constitucional, claro, en el cual el Estado no puede ser indiferente a las necesidades de la comunidad en general. Y entonces, si yo adscribo a un Estado que no es un Estado liberal, donde el Estado se desentiende de este tipo de obligaciones, sino a un Estado social y democrático de derecho, yo estoy obligado a desplegar políticas públicas para atender necesidades como la protección social.
Y el Estado tiene una obligación con las personas que se afilian al sistema público de O pensiones. sea, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que son también los pensionistas de la AFP o quienes hoy aportan a su AFP quienes van a terminar sosteniendo también a los de la ONP. A ver, partamos desde el principio. Hasta el año 1992 existía un único sistema de pensiones, Sí. el sistema público de pensiones. Un sistema, como decía hace un rato atrás, solidario. Sí, un sistema claro. en el cual todos los trabajadores aportaban a un fondo común para efectos de que los pensionistas pudieran recibir una pensión, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los estudios realizados en esa época, 7 trabajadores en activo, el aporte de 7 trabajadores en activo sostenían la prestación pensionaria de un inactivo. Cuando se crea el sistema privado de pensiones, que compite con el sistema público de pensiones para adscribir a las personas que están en el mundo laboral, esos 7 bajan a 4. Pregunta, ¿y los otros 3 que necesita el sistema público de pensiones para dotar a una persona de pensiones? Eso lo cubrió el Estado, el Tesoro Público. Porque la idea central, cuando se le vende al presidente Fujimori el modelo del sistema privado de pensiones, se le vende en el entendido de que lo que iba a ocurrir es que iba a haber una migración de todos los trabajadores en activo, voluntaria, hacia el sistema privado de pensiones, que se vendía como un mejor sistema que el sistema público de pensiones. Hoy, ¿cuántos? Y entonces, perdón, para terminar la idea, ¿no? Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Teóricamente, las personas iban a pasar del sistema público al sistema privado. Y entonces la obligación del Estado de sostenimiento del sistema público de pensiones iba a radicar única y exclusivamente en aquellas personas que en ese momento eran pensionistas. Ya. Porque todos los activos iban a pasar al sistema privado de pensiones. Y cada quien en el sistema privado de pensiones iba a construirse, ella por sí misma, su fondo de pensiones, su fondo individual de pensiones. Y entonces el Estado veía una salida a la crisis estructural que existía en el sistema público de pensiones, en el cual cada vez el Estado tenía que meter más dinero porque no estaba en posibilidad de otorgar las prestaciones pensionarias que requerían los pensionistas para atender sus necesidades existenciales. Okay. Entonces, en la idea misma, desde el inicio, estaba claro que el Estado iba a sostener al sistema público de pensiones, porque los trabajadores iban a migrar al privado. Y cada quien, a partir de ese momento, iba a construir su prestación pensionaria. Ya, pero por eso no, 20 años después seguimos vemos haciendo eso. que no solo eso, tenemos problemas en el público, pero también tenemos en el sistema privado, que no garantizaba una pensión mínima para las personas ¿Y que... por qué? ¿Porque ganamos poco aquí, en el Perú? ¿Porque no aportamos lo suficiente? Las dos son respuestas correctas. La prestación pensionaria en el sistema privado de pensiones tiene una directa correlación con los montos dinerarios que yo aporto al sistema. Ya. Yo aporto un porcentaje determinado de mi ingreso regular y la AFP lo que tiene que hacer es administrar de forma diversificada ese fondo en la búsqueda de mayor rentabilidad, que al momento en que yo me pensiono, yo me jubilo, pueda obtener una mayor prestación pensionaria. Así funciona el sistema, ¿no? Entonces es crítico el monto dinerario que yo aporto regularmente al fondo, Ya. ¿no? Entonces, si eso es crítico y la densidad dineraria que se traslada al fondo individual de capitalización no es suficiente, lo que regularmente se hace es incrementar el porcentaje que uno tiene que aportar a su fondo de pensiones. Y eso no ha ocurrido. ¿Podemos hacer un ejercicio? De pronto, alguien que gane 1.130, que es la remuneración mínima vital, y aporta una AFP. Si toda su vida gana eso, ¿cuánto recibiría de pensión? Aprox. Mire, no tengo el cálculo en este momento, pero antes del establecimiento de la garantía de la pensión mínima, es altamente probable que a esa persona le convenía
más estar en el sistema público de pensiones que te garantizaba en ese momento una pensión mínima, que un sistema donde no hay esa garantía. ¿Una pensión mínima de cuánto, más o menos? De 600 soles, ¿no? Ahora existe una garantía de pensión mínima en el sistema ONP. el sistema privado de pensiones, Ya, al igual FP. que en el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones, hasta antes de la reforma, era el único que te garantizaba una pensión mínima, Que si quiere 600 soles. ¿sí? Que ahora es 600 soles. Ya, ok, que es 600 Que es soles. 600 ¿Y la soles. FP hoy cuánto te garantiza? 600 soles también, ahora. A partir de la reforma te garantiza esa pensión mínima. Pero antes no había esa garantía. Ujú. Y era altamente probable que una persona que ganara el mínimo legal a lo largo de su vida laboral no generara un fondo suficiente que permitiera garantizar esos 600 soles de pensión. Ujú, ujú, correcto. Y además, Sí. recuerda tú que cuando se vende la idea del sistema privado de pensiones como un sistema superior al sistema público de pensiones, se decía que idealmente una persona que trabajara un ciclo laboral de 30 años debiera tener garantizado una tasa de reemplazo, es decir, una pensión que sustituyera el ingreso regular, que fuera alrededor del 70% de su remuneración regular. Esa promesa no se ha cumplido. Los retornos pueden ser de 35 o 40% del ingreso regular de la persona. Del ingreso regular de la persona. Sí. En el mejor de los casos, No hay gente que gana cantidades inconmensurables de dinero, sí, y esas personas sí podrán tener, pero son un dato estadístico, ¿no? No son la generalidad de las personas que están en el sistema. sí, pero normalmente es el 30-35%, me dice. Puede ser 35%, 40% del ingreso de la persona, ¿no? Ya, entonces sí podemos hacer con ese porcentaje un aproximado. Vamos a suponer que alguien gana 2.500 soles, ¿no? Si alguien gana 2.500 soles y sacamos el 30% de 2.500 soles, esto me da 750 soles. Es decir, 750 soles de pensión vitalicia. ¿Correcto? Sí. Ok, perfecto. Si es el 40%, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, 40% de 2.500 soles, 1.000 soles. Esa es la media, ¿verdad? 30, 35, 40. Sí. Y la pensión en el sistema público de pensiones tiene un rango que va entre 600 y 1.000 soles, ¿no? ¿Y de qué varía ese rango? ¿De qué depende? Depende de cuánto ganas tú en el último año en que te jubilas, y existen topes, ¿no? Pensiones mínimas y pensiones máximas. En el sistema público de pensiones no puedes ganar más que esos 1.000, ¿no? Ya, en el sistema privado No sí. existe pensión, no existe tope, pues la lógica es que la pensión es la resultante de las aportaciones que tú has realizado y de la rentabilidad que se ha obtenido a través de las inversiones diversificadas de tu fondo, ¿no? Ujú, ujú. Si un joven que está escuchando esto y toda su vida ha sido recibo por honorarios, ha girado RH, ¿no? Nunca está en planilla, Sí. nunca ha aportado, no le interesa tampoco, a lo mejor, no lo sabemos, pero y aporta en los últimos años de su vida, le conviene una ONP. Es altamente probable que le convenga la ONP, porque en el sistema privado de pensiones no va a conseguir la densidad de aportaciones suficientes para generarse una prestación pensionaria. La garantía está en función a un número determinado de años de aportaciones. Por ejemplo, hasta años recientes, en el sistema público de pensiones, tú tenías dos requisitos para obtener una prestación pensionaria: la edad, 65 años, y años de aportación, 20 años de aportación. Si tú tenías menos de 20 años de aportación y podías tener 65 años más o más, no ibas a obtener ninguna prestación pensionaria. Ya. Hubo una reforma normativa que te permitía que a partir de los 10 años que tú hubieras aportado al sistema, pudieras tener una pensión minorada, ¿no? Una pensión menor, ¿no? Ujú. Y de ahí hasta los 20 años, ¿no? Ok.
ese símil se traslada ahora con la reforma al sistema privado de pensiones. Ok. Pero a lo que voy es, Ujú. se dice, y seguramente se han hecho los ejercicios para llegar a esta conclusión, es que el sistema público de pensiones sería más conveniente para aquellas personas que ganen unos montos menores de remuneración, donde hay garantías del mínimo y los máximos en el sistema público, y el sistema privado de pensiones claramente es mucho más conveniente para aquellas personas que tienen ingresos medios o altos. ¿Qué significa un ingreso medio o alto? Un ingreso medio alto puede ser personas que ganan de 5.000 soles en adelante, ¿no? Ya. Ok. ¿Neto o bruto? No, puede ser bruto, ¿no? Puede ser bruto. Sí. Ok. ¿Qué hacemos con la situación de los locadores de servicio que no están aportando a ningún sistema previsional, ni a una ONP ni a una FP? Porque eso es la naturaleza de un locador de servicio. Bueno, se han hecho intentos en el tiempo, Ya. fallidos hasta ahora, a efectos de que aquellas personas que son trabajadores de cuarta categoría, locadores de servicios, aporten regularmente como si fueran trabajadores del régimen laboral de la actividad pública o privada. Es decir, que ellos aporten disciplinadamente mes a mes un porcentaje determinado de sus ingresos como locadores, ¿no? Esos esfuerzos fallaron inicialmente porque no había conciencia por parte de los locadores de la trascendencia de poder garantizar en una edad avanzada un ingreso regular que les permitiera atender sus necesidades existenciales. La lógica ha sido tradicionalmente que el trabajador que labora en una empresa, que tiene una relación formal con un empleador, sabe que las reglas de juego Ya. en esa relación es que le van a detraer un porcentaje determinado de su remuneración para fin previsional, para salud y para pensiones. Lo sabe, está claro. Sí. Son las reglas de juego. En cambio, tratándose de locador de servicios, las reglas de juego no implicaban detracción del ingreso de la persona para fin previsional, ni para salud ni para pensiones. Y entonces ha habido una apreciación de los independientes de que cuando se establecen las normas que establecen la necesidad del descuento periódico de su ingreso como locador de servicios, le están cambiando las reglas de juego. Y va a tener un menor ingreso al que tiene como trabajador formal en planilla. Por eso, seguramente tú habrás escuchado muchas veces que cuando se ofertaban a las personas trabajar en empresas, muchas de ellas decían, no quiero estar en planillas, ¿no? Yo prefiero pasar mi recibo de honorarios. ¿Por qué? Porque al final el ingreso neto es mayor que el trabajador reconocido como activo en planillas, ¿no es cierto? Entonces ha habido mucha resistencia, ¿no? Y es una tarea a afrontar el convencer a estas personas de las bondades de incorporarse a un régimen previsional, ¿no? La propuesta de eliminar el sistema privado, las AFPs, eliminarlas y ahí entra el discurso político, ¿no? Usureras, por abusivas. ¿Qué respondería un especialista como usted sobre esa propuesta? Yo reconozco que desde la perspectiva clásica de la seguridad social habría una incompatibilidad en el entendimiento de una estructura, ¿no es cierto?, que introduce en el mundo de la seguridad social a un componente de negocio, ¿no?, como es una administradora de fondo de pensiones, ¿no? Porque te decía que el principio más caracterizado, ¿no es cierto?, más reconocido de la seguridad social desde una perspectiva clásica es la solidaridad. Todos aportamos a este fondo común para que todos tengamos algún tipo de prestación, ¿no? Sí. No es el esfuerzo individual, sino es el esfuerzo colectivo el que va a permitir que una persona se pensione. Pero hay que reconocer que por más de 30 años existe
un mecanismo reconocido, incluso constitucionalmente, como un mecanismo de protección social. Podremos discutir desde una perspectiva clásica si eso es en estricto característico de la seguridad social, pero lo que no podemos discutir, y está claro, es que las administradoras de fondos de pensiones existen, cumplen un rol muy importante de protección social, y entonces la salida no es, creo yo, a través de este afán absolutamente populista de eliminarlas, sino la salida es buscar mejorar un sistema que ha mostrado ser ineficaz, que mejorarlo. no dota adecuadamente de protección social al adulto mayor. O sea, este sistema en el cual compiten el sistema público con el sistema privado para adscribir a las personas, ¿no? Y otorgar alternativamente en uno o en otro prestaciones pensionarias, no ha funcionado. Ya, ok. El éxito de uno No eliminarlas. es el fracaso del otro. No eliminarlas, intervenirlas. Hay que reformar el sistema. ¿Intervenirlas? No intervenirlas. Hay que reformar el sistema y hacer que lo que antes competían, público con privado, se complementen. Y entonces, toda persona que aporta a un sistema previsional con el propósito de obtener una prestación pensionaria, va a aportar a la vez al sistema público, a lo que conocemos hoy día como el sistema público, y lo que conocemos hoy día como el sistema privado. A las dos. A las dos a la vez. Y entonces lo que hay es un sistema ya planteado años atrás por parte del Banco Mundial, y también la OIT lo reconoce como válido, un sistema de pilares. Es decir, a mí me detraen un porcentaje determinado de mi ingreso regular, y en adición a la aportación que puede hacer el Estado solidariamente con todas las personas que participan de los regímenes de protección social, en una primera capa haya una segunda capa de aportación obligatorio, un porcentaje determinado de mi ingreso regular, que va a lo que hoy día conocemos como sistema público de pensiones. Pero eso sería un aporte adicional al que ya aporto en la AFP. No necesariamente. De ese porcentaje. Podría ser sobre la base de los porcentajes actuales. Una discusión distinta es si es que lo que nos detraen actualmente como porcentaje de nuestros ingresos regulares es suficiente para garantizar una pensión digna. Los estudios actuariales nos dirán qué porcentaje de la remuneración regular de un trabajador debe ser destinado para el fin previsional. Pero lo primero que le dirían, doctor, sería, pero eso no atenta contra la naturaleza de la voluntad de esta persona de escoger un fondo privado, porque si uno escoge un fondo privado, si alguien escoge un fondo privado, es porque naturalmente lo que quiere es ahorrar para él, no ahorrar para todos, porque si no elegiría un fondo público, ¿no? Por eso digo, antes de que se introdujera el sistema privado de pensiones en el Perú, solo existía uno, que era obligatorio, mandatorio y solidario. Las reglas se modificaron con la reforma constitucional del año 93. Aun cuando entra en vigencia en el año 92, en diciembre del 92, el sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones nace inconstitucional y se vuelve constitucional con la Constitución del 93. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es reformar las bases legales para permitir que haya un sistema complementario entre el sistema público y el sistema privado, sin necesidad de reformar la Constitución. La Constitución reconoce esa posibilidad. Y entonces, en ese sistema, todos aportamos un porcentaje determinado de nuestros ingresos al escalón público y otro porcentaje determinado al escalón privado, que se manejan de acuerdo a las reglas propias de cada uno de los dos sistemas. Pero se complementan, no son alternos como ahora. No compiten. Se complementan, pero al final de mi vida laboral, si yo soy AFP, no me va a llegar este porcentaje, me va a llegar este porcentaje, porque parte de mis fondos los he destinado también al régimen público. Dependerá de las rentabilidades que se obtengan a través de las inversiones diversificadas, ¿no?, que hacen las AFPs. Es decir, yo no tengo garantía de obtener una prestación X, Y o Z, ¿no? Todo dependerá del rendimiento que
obtengan las inversiones diversificadas que hacen las AFPs. Entonces, esa ecuación de que si yo pongo más, ¿no? O mucho más, o solo en el privado, voy a obtener mejor que en el combinado público y privado, no es necesariamente cierto. Ok. Tercera propuesta de campaña, doctor. A ver, ya hemos hablado sobre la devolución de los aportes del ONP, la viabilidad de eliminar el sistema privado, el previsional de AFPs, nuevo sistema pensionario, ya usted ha planteado uno. ¿Hay otros nuevos sistemas previsionales que a lo mejor los candidatos puedan recoger de experiencias comparadas? España a lo mejor. A ver, España no tiene sistema privado de pensiones, es sistema público. Sí. Yo diría que lo que requiere el Perú es una reforma normativa. Solo una reforma normativa. Una reforma normativa. Ahora bien, la reforma normativa de hace año y poco más, Ya. recuerda usted, se dio una ley, ¿no? Que buscaba pretendidamente unificar los sistemas que son alternos. En realidad no complementa ni unifica los sistemas, porque los sistemas se mantienen prácticamente como existían en el pasado, ¿no? Hay una regulación que unifica normativamente la existencia del público y del privado, pero que no va más allá de una regulación que pule en algo las disposiciones normativas, que garantiza, por ejemplo, el mínimo, la pensión mínima en el privado, que dice que, por ejemplo, los locadores de servicios deben aportar a los sistemas de pensiones, que señala, por ejemplo, que a partir de los 18 años todos los peruanos deben adscribirse al sistema público o al sistema privado. Sí, pues. Pero son normas que no tienen sustancia ni tienen correlato con la realidad. El Perú es un país donde la formalidad llega escasamente al 30% de los trabajadores y la informalidad al 70% de los trabajadores. Lo que necesitamos normativamente, porque la pregunta va por ahí, entiendo, es una reforma que busque mejorar lo que tenemos actualmente. Y creo que una propuesta de complementariedad entre ambos sistemas sería un avance normativo. Corríjame si me equivoco, es una sospecha que acabo de pensar hace un instante mientras usted me explicaba o respondía la pregunta. ¿No será que acaso en España el sistema previsional público funciona por el estado de bienestar? En España la gente puede vivir con un salario mínimo vital. Mal que bien, las personas superviven con un salario mínimo vital. Los insumos de primera necesidad uno los compara en comparación con el Perú y son súper económicos. Sí, bueno, el estado de bienestar está en cuestión en varios países de Europa, ¿no? Sí, claro. Porque tal vez se dice, ¿no?, que los únicos que de alguna manera mantienen la condición del estado de bienestar, que es una aspiración, ¿no es cierto? Son los países nórdicos, ¿no? Pero Francia, España, Portugal, Grecia, Alemania también, son países en el cual la curva demográfica lleva a que progresivamente más las personas están envejeciendo y las nuevas generaciones de la población, ¿no es cierto?, se convierten porcentualmente en menores. Y entonces la sostenibilidad de los sistemas se ponen en cuestión, ¿no? Claro. Entonces, en todos lados hay problemas. Pero yo quisiera recordar acá recordar, ¿no es cierto?, esta frase que tiene el gran pensador peruano del siglo XX, José Carlos Mariátegui, ¿no?, que traslada al mundo de la protección social, ¿no? Lo que debe hacer un país respecto de la protección social no es ni calco ni copia, sino creación heroica. Y entonces mirar otros modelos es importante mirarlos y ver cómo funcionan en otros países. Pero traslapar la experiencia, ¿no?, normativa de otro país no nos garantiza que aquí funcione
como funciona en otros lados, ¿no? Porque Perú no es España, Perú no es Francia, Perú no es Suecia, ni tampoco es Dinamarca, ¿no? Perú tiene determinadas características, ¿no? Que lo hacen singular, ¿no? De repente habría que mirarnos en países más cercanos, ¿no? ¿Y qué cosas están haciendo ellos, ¿no? ¿Y en países más cercanos qué están haciendo? Se están haciendo esfuerzos normativos de ajuste y de reforma, ¿no? En Chile ha habido hasta 2 reformas dentro del sistema privado de pensiones y ahí se cuestiona duramente la sola existencia del sistema privado, ¿no? En Colombia también se están hablando de reformas, ¿no? Colombia tiene un sistema similar al peruano, ¿no? Entonces, sí es importante mirar otras experiencias, pero hay que tener mucho cuidado cuando queremos trasladarlas al país sin ver nuestras propias singularidades, ¿no? Correcto. Vamos llegando a la parte final, doctor, de esta transmisión. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en LP Pasión por el Derecho. A ver, sobre las AFPs, siempre es bueno recordar que en pandemia las AFPs liberaron los fondos por una cuestión de necesidad y una cuestión muy excepcional. Y muchos seguramente nos hemos quedado con la idea de que eso pueda volver a ocurrir ante quizá no una pandemia, pero alguna otra situación en donde el país necesite liberar fondos. ¿Se justifica eso de un sistema que en principio nació para sostener la vejez y no las enfermedades propias de una pandemia a lo mejor? Excelente pregunta. A ver, yo diría lo siguiente. Yo siempre he sido un convencido que las normas que han habilitado el retiro parcial de los fondos de pensiones a lo largo del tiempo, ya hemos tenido hasta 8 normas de retiro, hasta después de la pandemia, son inconstitucionales. Todas y cada una de ellas. Ya. Por la razón que usted explica. El sistema privado de pensiones es un sistema que pretende dotar de protección social a las personas de edad avanzada. Cuando una persona llega a la edad avanzada, realiza su condición de pensionista y con eso va a afrontar sus necesidades existenciales. Va a reemplazar lo que era la remuneración que le permitía, ¿no es cierto?, afrontar sus necesidades por un ingreso proveniente justamente del esfuerzo en el sistema privado de pensiones que ha hecho uno de construirse su propia prestación pensionaria. Pero ese fondo está destinado a un fin exclusivo, dotar de prestación pensionaria a la persona que tiene edad avanzada y que ha realizado su condición de pensionista. Las necesidades distintas, exógenas a esta, debieran ser atendidas de formas distintas. Por eso, durante la pandemia, otros países distintos al Perú buscaron mecanismos distintos de atender a aquellos quintiles de la población peruana que tenían una necesidad absoluta de recibir dineros para su propia supervivencia. Se otorgaron, por ejemplo, asignaciones y bonificaciones a la población en general en otros países, pero nadie metió la mano en los fondos de pensiones. Acá sí. Acá sí, y acá la CTS también, ¿no? Se utilizaron para esos propósitos. Y creo que es inconstitucional no solo porque va en contra de lo que es el desarrollo adecuado de la política pública, que es compatible con un Estado que se reconoce como social y democrático de derecho, sino también porque hay una limitación clara en la propia Constitución que establece de la intangibilidad de los fondos pensionarios. Y la intangibilidad de los fondos pensionarios, lo que significa la intangibilidad es que yo no puedo utilizar esos fondos para un propósito distinto al estrictamente previsional. Ahora bien, dicho esto, reconozco que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ante una acción de inconstitucionalidad contra uno de los retiros, señaló que por la especial condición de necesidad extrema que trajo la pandemia del coronavirus en el Perú, se hacía viable ese retiro de dinero. La pregunta a responder es, hoy día estamos en idéntica situación que cuando arreciaba la pandemia del coronavirus, y la respuesta es no. No hay ninguna razón objetiva, sino
una muestra clara de populismo puro y duro, que hay políticos que en vez de pensar en el beneficio y en el desarrollo de los peruanos, están pensando, ¿no es cierto?, en dar estas leyes que a primera medida parecen muy adecuadas, ¿no es cierto?, que son aplaudidas por el público en general, porque ¿quién no quiere tener en el bolsillo 20.000 soles de sus fondos de pensiones? Pero que va a resentir cuando el momento en que llegue a la edad avanzada y tenga que realizar su condición de pensionista y se percate que no tiene un centavo en su fondo de pensiones. Y además porque la posibilidad del retiro de los fondos de pensiones tiene una advertencia, y es que aquel que retira fondos pensionarios o realiza la condición de pensionista retirando el 95.5% de su fondo acumulado cuando cumple 65 años de edad, como si fuera una modalidad adicional de pensionamiento en el sistema privado de pensiones, esa persona no tiene la garantía de una prestación pensionaria. Y queda a la buena de Dios. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por sus opiniones jurídicas. Ojalá podamos tenerlo por aquí más seguido. Sé que va a dictar en nuestro diplomado especializado en Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos nuevamente, porque ya usted, profesor, ha sido aquí en LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias, doctor, por su visita. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad. Y va a ser un gusto de volver a encontrarnos con tu público en el diplomado de Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. Permiso.